Ok, entonces como ya se anunció, pues hoy corresponde comenzar el estudio de un evangelio muy, muy interesante, cortito, que es el evangelio según Marcos, como le conocemos. Con la mayoría de los que estamos acá, hemos estudiado ya el libro de Mateo y hemos encontrado un montón de cosas, ¿cierto? Muchas enseñanzas, muchas aclaraciones y demás. Y pues vale la pena que revisemos una vez más el contexto general de los evangelios, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque es bueno que siempre cuando estudiemos un evangelio, un libro en general, cualquiera que sea, lo estudiemos con la mayor información que tengamos al respecto, ¿sí? Básicamente eso, porque eso nos va a dar muchas herramientas para poder contextualizar y entender mejor el asunto. Así que vale la pena recalcar algunos detalles, ¿no es cierto? Que de pronto ya lo sabíamos o de pronto, de pronto lo suponíamos, pero que es bueno explicitarlos de pronto, tenerlos mucho más presentes, ¿no es cierto? Muchísimo más presentes. Entonces, el libro de Marcos, ¿sí? Ya les digo que de los autores de cada carta, de cada libro y todo lo demás en la Biblia en general es un lío, digamos. Así, hay mucha información al respecto de los problemas, de las soluciones, preguntas, comentarios y todo al respecto que hacen diferentes comentaristas de toda la Biblia respecto cuando se intenta responder a la pregunta de quién escribió tal o cual libro. El libro de Marcos, del Evangelio según Marcos, no es la excepción, ¿sí? En nuestras Biblias, en las Biblias que cada uno de nosotros tenemos, seguramente tiene un encabezado diferente. En algunos simplemente dirá Marcos, en algunos dirá de pronto el Evangelio según San Marcos, o el Evangelio según Marcos, o en algunos tal vez dirá o solamente según Marcos, ¿ya? O en algunos es posible que no diga nada, y simplemente comience con el versículo 1, ¿ya? Y esto nos dice mucho. Y lo que pasa es que hay un debate muy, muy fuerte respecto de quién pudo haber sido el escritor de este libro, ¿ya? Porque básicamente le atribuye la autoría a alguien llamado Marcos, ¿ya? Y que en realidad no se sabe quién fue, ¿ya? En todo caso, lo que debemos saber más que nada es esto. Los libros como los vemos en el formato actual de la Biblia no es como originalmente se escribieron. Especialmente el libro de Marcos tiene un contexto bastante interesante que ya les voy a comentar. Y resulta que no es que el autor de cada libro, a diferencia de las cartas de Pablo y demás que se identifican, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, y fulano, a todos los hermanos de la iglesia de tal. No, no se identifica así, sino que los evangelios, o al menos el de Marcos, simplemente comienza a contar la historia, que es lo que importa, digamos así. Y entonces, ¿de dónde se sale esto que es para Marcos? Y los comentarios más o menos es que de alguna manera hubo alguna tradición que le atribuyó la autoría a alguien llamado Marcos. Según esas mismas tradiciones más tempranas, se le relaciona a este famoso Juan Marcos, ¿ya? Que es uno que aparece en Hechos, que aparece también mencionado en algunas cartas de Pablo, en las salutaciones y demás. Entonces, es la pregunta que queda ahí en el aire. ¿Quién mismo es este Marcos? Muchos sugieren que es el mismo, uno de los que estuvo en la noche que el Señor Jesús fue entregado por la referencia a este chico que sale, a este joven que sale corriendo casi desnudo, ¿no es cierto? Entonces muchos suponen que es del propio autor, pero en realidad parecería que no. En realidad parecería que no. Lo que sí es cierto es que no se sabe. Sí, lo que sí es cierto es que de alguna manera en alguna tradición como he dicho, hay una tradición que alguien llamado Marcos escribió este libro, escribió esta carta, este evangelio, digamos, ¿ya? Y que se le atribuyó ahí. De hecho, vale la pena decirlo, hay muchos escritos, muchos rollos que atribuyen, o más bien dicho, ponen el nombre, la autoría de Marcos al inicio, algunos al margen, algunos al final del libro, ¿sí? En todo caso, como para que veamos que es debatible eso, ¿ya? Y que en realidad no lo sabremos en realidad como a ciencia cierta, ¿sí? Porque ya les digo, es una tradición muy, muy difícil de trazar hacia el pasado, ¿sí? Es muy, muy complicado de trazar hacia ciencia cierta con toda la veracidad que se merecería, como para decir, sí, fue Marcos del que aparece en hechos o tal. No se sabe, ¿sí? Sin embargo, alguien llamado Marcos es muy probable que sí lo hizo. Alguien llamado Marcos, ¿ok? Y lo que sí se sabe es que Marcos, y ahora vamos a lo del contexto, el contexto en el que fue escrito, los estudiosos le sitúan al libro en el año
66 al 70 después de Cristo. Y si ustedes recuerdan, en el año 70 después de Cristo, ¿qué evento hubo allí en Jerusalén? ¿Qué pasó en el 70? La destrucción del templo Ujú. de La Jerusalén. destrucción del templo, exactamente, gracias Carmita. Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, al parecer, el contexto, digamos, de Marcos es ese, si no ya la destrucción del templo, la inminente destrucción del templo. Y por eso es que fíjense ustedes que Marcos es el evangelio más breve de todos, es el más cortito, tiene apenas creo que 14 capítulos, si no estoy mal, ¿no es cierto? No, 10 y ¿cuántos tiene? 16 capítulos, ¿sí? Marcos tiene 16 capítulos. La diferencia, fíjense ustedes, de Mateo que tiene 28 y de Lucas que tiene más de 30. ¿No es cierto? Y el de Juan que tiene igual más de 20. Entonces, fíjense ustedes que es el evangelio más breve. Y eso ya nos habla mucho, ¿sí? Además, hay una cosa que también debemos recordar. Cuando estudiamos Mateo decíamos que la composición de los evangelios se hizo de una manera eh, no a propósito, ¿sí? No es que Mateo, los escritores de los evangelios se sentaron, a diferencia tal vez de Lucas, ¿no? Con el objetivo de escribir el evangelio según yo, ¿no? No, sino que el propósito era diferente. El propósito de Marcos era mayormente un propósito, según se ve, era urgente. Y por eso es que Marcos no ahonda muchos eventos. E incluso tal vez por esa premura que hay, incurren algunos errores, muchos le achacan muchos errores geográficos, ¿sí? Le achacan muchos errores geográficos, algunos incluso hasta gramaticales del griego y demás, ¿sí? Entonces es un libro que parece ser que se escribió con bastante urgencia, ¿ya? No digo el apuro, sino con urgencia. Había la necesidad de comunicar las cosas más importantes de la vida del Señor. ¿Sí? Entonces es un evangelio bastante urgente, digamos así. Y, y vale la pena recalcarlo, es el primero de los evangelios que se escribió, ¿sí? Así que una vez más, el evangelio de Marcos, más bien dicho, esto nos recuerda una cosa. El Nuevo Testamento no está situado cronológicamente según se escribieron los libros, ¿ya? Los libros, las cartas del evangelio no fueron escritos en el orden que aparecen en nuestro canon. Es decir, no es que primero se escribió Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan, después Hechos. No, sino que se ordenaron en forma más o menos cronológica en cuanto a los hechos que cuentan, ¿sí? Pero si fuera por orden cronológico, una de las primeras cartas que tendríamos que poner es Gálatas, por ejemplo, que fue de las primeras cartas que se escribió, ¿sí? Si es que alguien quisiera hacer un reordenamiento, si se quiere, de todo el contenido de los libros del Nuevo Testamento, y quisiera hacerlo por orden cronológico, tendría que comenzar por Gálatas, por ejemplo. ¿Ya? Y después. Y Marcos se engloba incluso después de varias cartas paulinas, porque acuérdense que el apóstol Pablo comienza a escribir en el año 50, por ahí después de Cristo, y este se escribe en el año 66 al 70, ¿ya? Entonces hubo 20 años de viajes ya de Pablo hasta que este evangelio se escribe, ¿sí? Así que ya les digo, es un contexto un poco interesante en el que se escribe este evangelio. Ahora bien, al parecer también Marcos no es un testigo, digamos, vivencial de las cosas. Y por eso se ven algunas cosas que ya iremos llegando, que, eh, que al parecer pasa por alto muchas cosas. Se ven algunos errores y precisamente desde el primer versículo, desde el segundo, en realidad se ve algunas cosas que llaman la atención que en realidad no son tan precisas. ¿Ya? Entonces llama la atención, digamos, esta parece urgencia con la que escribe Marcos, ¿sí? Y dado el contexto en el que seguramente fue escrito, que ya estaba el tema de si no estaba destruido el templo, estaba siendo sitiada Jerusalén, ¿no es cierto?, por los romanos y demás. Entonces se entiende un poco y se justifica la urgencia, como les digo, en la que habría sido escrita el Evangelio según Marcos. Ahora, fíjense ustedes, como nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, ya en el año 2023, siendo julio, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cuánto nos hemos tardado en estudiar el Evangelio según Mateo. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Se acuerdan? Casi que comenzamos con las parashot, ¿se acuerdan? Entonces eso es más o menos por septiembre, puede ser, octubre del año pasado. Entonces fíjense cuánto tiempo nos hemos tomado para estudiar un libro de 28 capítulos, ¿ya? Ahora fíjense ustedes, en las circunstancias de Marcos al parecer no había tanto tiempo como para decir ahondemos y expliquemos todo lo que podamos.
Marcos es un libro bastante breve, bastante conciso en todo lo que cuenta. Y parece no tener, sino, digamos, lo más bien dicho, parece recoger, hombre, dicho de otra manera, recoge en realidad la tradición más importante de la vida del Señor Jesús, ¿ya? Que es lo que después se va a ampliar en Mateo y se amplía también en Lucas y, bueno, Juan es aparte, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Así que pensemos, y eso es lo que les quería compartir, que cuando leamos Marcos, pensemos como lo más esencial de la vida del Señor, ¿ya? O sea, si de pronto Mateo se nos dice un montón de largo, que hay un montón de cosas que de pronto se nos pudieron escapar, no hay problema, digamos, ¿sí? Pero pensemos en Marcos como aquel lugar al que recurrimos para encontrar las cosas fundamentales respecto del Evangelio del Señor Jesús, ¿sí? Del Evangelio del Señor. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Ya? Ahora, muchos se preguntan también respecto de a quién fue dirigido. ¿Ya? Y lo que muchos sostienen, y parece tener bastante sustento, es que al menos el libro de Marcos fue escrito a una congregación en específico. ¿Ya? Por eso es que habla como con mucha, digamos, soltura en ese sentido. O sea, se explica también por qué tiene bastante libertad en no ser tan preciso, en no ser tan técnico, ¿ya? Porque seguramente se escribió precisamente para que esa comunidad a la que fue escrita, seguramente la de Jerusalén, no se olvide de las cosas más importantes y que quede un testimonio escrito de todo lo que era lo más importante, ¿sí? Y ya después Mateo, que se escribe unos 10 o 15 años después, recoge más tradición y lo mismo Lucas y después lo propio Juan, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, una vez más, cuando leamos el Evangelio de Marcos, podemos verle con esta perspectiva, ¿sí? Con esta perspectiva de ver cuál es o qué es lo más importante dentro de la vida de Jesús, de todas las maravillas, de todas las cosas que hizo, qué es lo más importante, seguramente lo encontramos en Marcos. Otra característica, Marcos tiene bastante cuestión, digamos, de referencias digamos, en este sentido no se diferencia mucho de Mateo, de que hace mucha referencia al Señor Jesús como Mesías, obvio, ¿no es cierto? Y cómo esto se verifica con algunos pasajes de la Biblia, que los va a citar, como lo vemos acá. Y algunos incluso le catalogan a Marcos como un evangelio bastante espiritual para la época. ¿En qué sentido? En que hay muchas cosas que seguramente los que leyeron, a quienes fue dirigido esto, o en el seno en el que fue escrito este libro, este evangelio, lo iban a aprovechar más, ¿sí? Por seguramente las vivencias que tenían y todo. Una de estas cosas, por ejemplo, que se nota, digamos que es bastante evidente para afirmar esto, es que el único evangelio que recoge el nombre del que carga la cruz, ¿ya? Del Señor cuando va en camino al Gólgota y demás, es este famoso, es Marcos, y dice Simón de Sirene, ¿ya? Y da otro dato adicional, que es este que dice que es del padre de Rufo y no sé quién, ¿ya? Y a nadie más en ninguno de los otros evangelios se le nombra a estos hijos, a los hijos del que cargó la cruz. De tal manera que uno intuye de ahí que estos hijos eran gente conocida. Entonces eso da una especie de sensación de familiaridad, digamos, con la que se escribió esto. Así que básicamente, digamos, el entorno de Marcos es un entorno urgente en el que se detallan las cosas más importantes, o sea, aquellas que no pueden faltar en la educación de un buen cristiano. Sí, básicamente eso. Carmita. Josué, ¿cómo explicas? Dices, el Evangelio de Marcos es bastante espiritual para la época. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, quería decir espiritual en el sentido de que es muy, a ver, ¿cómo le digo? En el sentido de que tiene muchas enseñanzas profundas, pero no tan explícitas, en ese sentido. O sea, como que hay que tenerle, por eso les decía, que fue escrito para personas que conocían de la cosa, ya que estaban entrenados en los asuntos y lo demás, de tal manera que, por ejemplo, ya lo vamos a ver acá, o sea, como está escrito en los profetas, o como está escrito en el profeta, y dice, y cita dos, tres versículos, y después dice, y vino Juan el Bautista, y bautizaba y tal. Entonces, eso es un tema como que muy en ese sentido, o sea, no es tan explícito que se toma el tiempo de explicar algunas cosas, sino que intenta ser más profunda en ese sentido, no tan intencional en dar detalles, sino en eso, ¿sí?
En eso básicamente. Y también por otra cosa, por el famoso capítulo 13. Muchos y todos le ponen el énfasis en el capítulo 13, que es como el que detona mucho el tema este de incluso algunos hablan de la parte apocalíptica de Marcos, ¿no? De todo este discurso que hace Jesús precisamente en ocasión de la, como se conoce, el anuncio de la destrucción del templo, ¿ya? Entonces, por ese lado le catalogan así, ¿ya? Por utilizar el término. Pero más allá de eso, lo que debemos saber es que, en general, y es algo muy, muy interesante, digamos, nosotros para nuestros días tenemos un problema, y es que nosotros estamos leyendo algo que se escribió al menos hace 2000 años, ¿ya? Por no decir 1980 años tal vez, ¿ya? Pero redondeando, estamos leyendo algo que se escribió hace 2000 años, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, no sé si ustedes han podido leer El Quijote de la Mancha, ¿ya? Pero no el Quijote de la edición en lenguaje actual, en lenguaje que nosotros hablamos, sino el Quijote que se escribió allá cuando se escribió en 1500, no sé cuánto. No. O no sé si ustedes, por ejemplo, han podido revisar o han visto, han ojeado la Reina Valera, la primera reina, la Biblia Reina, la famosa del oso, la de 1500 y pico. ¿Ya? Está en español, pero está en un español muy distinto y con términos de la época. Entonces, si nosotros leemos algo que se escribió hace 500 años, habrá que entenderlo con los modismos, con las cosas que se entendían hace 500 años. ¿Ya? No se diga las actuales. Incluso fíjense ustedes, no sé, de pronto quienes hemos hecho un trabajo investigativo por graduación, llámese tesis, lo que sea, no se darán cuenta, se acordarán que nos piden bibliografía actual, ¿cierto? ¿Cuánto es del mínimo? Mínimo de 5 años. Y así uno, ¿por qué? Porque es que cambia, el lenguaje cambia, los descubrimientos cambian y todo lo demás, y eso nos pone a cuentas precisamente esto, que la literatura que se escribe hoy se entiende con el lenguaje actual y se entiende la circunstancia actual. Pero si eso se vuelve a leer en 10, en 20, 30 años, puede darse a malentender. Y necesita siempre estar como refrescándose en ese sentido, para que el mensaje no se pierda. Ahora, el Evangelio, fíjense ustedes, y por eso tiene muchas dificultades, en general toda la Biblia, ¿no? Que son libros que se escribieron hace muchísimo tiempo. Y lo que se ha hecho es traducirlo. Pero en todo eso hay muchas cosas que son propias de la época y que vale la pena decir lo que nosotros no sabemos, ¿ya? Que puede estar ya en nuestro idioma, pero hay muchas cosas que no sabemos, por modismos de la época, por estas referencias, por ejemplo, y ya les digo, si no miren ustedes ahí las salutaciones que da al final Pablo en algunas cartas. Saluden a fulanito, díganle que ya voy y quiénes también serán. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense, hay un salto, ya les digo, de lectura de 2000 años, por ser así muy, muy redondo. De 2000 años de 2000 a 1900 años. ¿Ya? Hay esa distancia de cuando esto fue escrito. Y ya les digo, y las personas, todas las personas a quienes fueron dirigidas las cartas, especialmente del Nuevo Testamento, los libros y demás, como nosotros los llamamos, tenían un conocimiento básico y tenían, igual que nosotros, un lenguaje construido. Tenían un lenguaje construido que seguramente se plasmó acá y que seguramente no vamos a captar porque son cosas que se escribía para la época, en la época, ¿sí? Y que seguramente se conocía ahí. Y ahora nuestro trabajo, digamos, es de la mejor manera hacer un trabajo, si se quiere, incluso hasta de reconstrucción de todo eso, con las herramientas que se tienen ahora. ¿Sí? En realidad es una tarea que si le planteamos así, humanamente hablando, es muy complicado, es muy, muy complicado. Pero, bendito Dios, que nos da algo que no tiene ningún teólogo necesariamente, ¿no? Un historiador, un filólogo, lo que sea, necesariamente, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y con eso se puede entender muchas cosas que incluso tal vez a la época tampoco se entendían muy bien, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Entonces, Marcos es un libro bastante enigmático en ese sentido, ¿ya? Y ya les digo, cuando comencé a leerlo de nuevo, digamos, porque no era la primera vez que le leía a Marcos, y seguramente de ninguno de nosotros, ¿cierto? Ya habremos leído el Evangelio según Marcos alguna vez en la vida. Resulta que este libro es muy, muy urgente. Es muy urgente, es como que tiene apuro, por así decirlo, por contar las cosas. Y tiene apuro por contar las cosas. E incluso vale la pena decirlo. El último capítulo parecería que está como inconcluso, ¿ya? Porque los últimos 10 versículos del capítulo 16 de Marcos es posible que no sean del original.
con eso no quedaría con este mensaje del yo voy y volveré y amén, sino quedaría un poco como a nuestro entender medio inconcluso. Sí, porque al parecer lo importante no estaba tanto en eso, sino en que se recoja los hechos más importantes de lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en forma humana. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense que el libro de Marcos, como les decía, es eso, ¿sí? Carmita. O sea, en verdad es muy importante ubicar esa urgencia en el contexto de los años donde fue escrito, como anotaste al principio, ¿no? Jerusalén pasó sitiada 3 años y medio, entonces en el año 66 transcurriendo, pues ya ocurrió el sitio de Jerusalén y 3 años y medio más tarde, pues el templo fue derribado y pues Judá esparcido y quedaron sin patria, digamos así, ¿no? Entonces, esa urgencia ahora se ve más claramente. O sea, ellos estaban sitiados y no acababa el sitio y entonces, ¿qué cosa es lo más importante que hay que escribir para que se conserve cuando fueren exiliados, ¿no? Y bueno, de esa nueva como siembra, pues ese evangelio ha llegado hasta nosotros ahora. Así es, Carmita, así es. Entonces, fíjense ustedes, entonces, planteémonos esto. De alguna manera, todos, si hemos leído y conocemos de alguna manera, digamos, si a breves rasgos, la historia del Señor Jesús, ¿no es cierto? Tenemos una idea, una noción, si se quiere, de cómo fue su nacimiento, por lo que se llama la anunciación, todo aquello, ¿no es cierto? Tenemos una idea de cómo fue el tema del bautizo, de cómo comenzó ya su ministerio, cómo se le conoce. Y después se conoce también el tema de las parábolas, que viajaba mucho, etcétera, ¿cierto? Y finalmente cómo concluyen los evangelios con la crucifixión, la resurrección y demás. O sea, esa historia la tenemos, digamos, la tenemos ya más o menos pendiente, digamos, presente, ¿no es cierto? No es nueva para nosotros. Ahora bien, perdón, pongámonos en el escenario de Marcos, ¿ya? Como veíamos y lo recalcaba Carmita, ¿no? Es un escenario urgente. Si no están sitiados, ya se destruye el templo. O sea, es un escenario muy, muy, muy urgente, ¿ya? Complicado, denso, ¿ya? Ahora, pregunta, en ese escenario, así de donde se ve lo más importante, ¿por dónde comenzarían ustedes a contar la vida del Señor Jesús? ¿Por dónde comenzarían? ¿Ya? Y aquí fíjense, aquí nos preguntamos de esto que parecería así que parece que pocos se preguntan, ¿ya? Si nos preguntásemos así, y tuviera que elegir un hecho, un evento, desde el que deba yo comenzar a contar la historia, ¿ya? ¿Cuál elijo como el más importante? ¿Ya? Su nacimiento. El nacimiento podría ser, ¿no es cierto? Algunos dirán de pronto, no, lo más importante es la muerte. Ah, bueno, pero antes de morir nació, estuvo aquí. Claro, claro, exactamente. Es Entonces, sí, ¿no? ¿Estrita? como igual Pablo a los Corintios les dice, ¿no? Que él no se propuso ir con varias cosas, sino presentarles a Cristo, Muerte crucificada. a Cristo ya esté crucificado. Exactamente. Entonces quizás Pablo ahí veo como lo más importante es, no sé. Exactamente, sí. Entonces, fíjense que hay multitud digamos, de opiniones, ¿no? La pregunta es, ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo más importante? Y aquí el Evangelio de Marcos ya nos da la solución. Fíjense cómo comienza. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo el versículo 1, por favor? Emilita, perdón, que estaba levantando la mano. Sí. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ok, ¿Cómo aquí no. está? Si solo el 1. Si solo el 1, vamos. Si hoy avanzamos al versículo 2, démonos por satisfechos. ¿Ya? Entonces, bueno, el versículo 1. Resulta que el versículo 1 es bastante enigmático. Es bastante enigmático por cómo comienza. Recordemos del Evangelio según Mateo, comenzaba con la genealogía, ¿no? Jesús, hijo de Abraham, hijo de David y tal. Y ahí comenzaba con toda la genealogía. Marcos comienza de otra manera. Dice,
en nuestras Biblias ponen, ¿no? Como leyó Milita, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay primero algunas anotaciones. Lo último de Hijo de Dios parece no aparecer siempre, parece ser una añadidura. O sea que solamente diría principio del Evangelio de Jesús Cristo. En hebreo sonaría eso, sería como Reshit Habesorat Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? En español, eso se diría el principio del Evangelio de Jesús el Mesías. ¿Sí? Ok, ahora, con la primera palabra hay mucho que hablar y por lo general los comentaristas, especialmente cristianos, no le prestan mucha atención, ¿ya? Los comentaristas cristianos y de corte, digamos, occidental, cristiana en general, le entienden a la palabra que aparece ahí, que aparece la palabra arjí, ¿ya? Aparece la palabra arjí, le toman como en su sentido literal. Arjí, en su sentido textual, significa eso, comienzo. De hecho, por ejemplo, estuve revisando alguna traducción, ¿ya? Del Evangelio al hebreo, ¿ya? Y de pronto, fíjense ustedes que cuando les decía cómo podría traducirse esto al hebreo, ¿no es cierto? Del griego al hebreo, yo había escogido la palabra reshit, ¿cierto? Como más o menos como comienza la Biblia, Bereshit, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, podría utilizarse eso, pero el escritor, especialmente esta versión que estuve revisando del hebreo, no utilizaba la palabra reshit, sino utilizaba la otra que es, ¿cómo es? La que parece profanar, ¿cómo es? Tejilat, ¿ya? Tejilat Habesora. ¿Ya? Entonces ponía Tejilat, que eso es en realidad como comienzo, ¿ya? Comienzo. Sí, se le ponían como un término, como un término referente a un punto en el tiempo en el que comienzan las cosas, ¿sí? Ahora, parecería que no es tan así, parece que no es tan sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se utiliza la palabra arjí, ¿ya? La palabra arjí en griego, de ahí viene, por ejemplo, la palabra arquitecto, arquitecto, y ahí viene la palabra que es básicamente el cabeza de la construcción, ¿ya? Eso significa, arjí es básicamente cabeza. Y hay una cuestión con la palabra arjí. La palabra arjí, así, utilizada cotidianamente en griego, era eso, un comienzo, una cabeza, lo principal, si se quiere, ya, el comienzo, tal. Pero resulta que, filosóficamente hablando, el arjí es un concepto filosófico, por así hablar, ¿ya? Y el arjí, en la filosofía griega, básicamente es aquel mecanismo por el que el logos, si se quiere, que era como que aquella cosa que los griegos identificaban como el mecanismo que escogieron los dioses para traer la vida, ya, para no hacernos mucho lío, era precisamente, más bien dicho, recapitulando, el arjí para los griegos era aquel mecanismo que utilizaban los dioses, ya una sustancia, un algo, un ser, un ente, ya, por el cual se produjo la vida y la organización aquí, la creación, por así decirlo, para los griegos. Y al parecer, en Marcos y en Juan, el Evangelio de Juan, aparece esta palabra usada parecería de una manera semejante en este sentido. O sea, no estaría simplemente diciendo en el principio, ¿cierto? O el comienzo, sino que está tratando de decirnos algo más profundo, ¿ya? Así que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que es lo mismo que cuando estudiábamos por primera vez la parashá de Bereshit, precisamente la primera porción de Génesis? ¿Se acuerdan todo el montón de cosas que estudiábamos? Que no necesariamente Bereshit significa en el principio, en el comienzo, sino que eso se puede leer con lo principal o con el reshit, con la primicia. ¿Se acuerdan ustedes? Así que fíjense ustedes, si tan solo hacemos el traspaso ese, ¿cierto? Aquí, y no leemos el principio, sino leemos la primicia, miren cómo queda. La primicia del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal les parece eso? Tiene más sentido. En lugar de decir que comienza, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, o sea, Marcos nos va a decir la primicia, o sea, lo escogido de lo escogido. Fíjense ustedes. Sí, entonces es bien interesante ver esto, para no hacernos tanto lío con el y tanta cosa, ¿ya? En lugar de leer principio,
como decir punto cero, día cero, ¿no? Y aquí comiencen a contar, en vez de decir eso, más bien leamos la primicia, o sea, de todo lo que hizo, de todo lo que engloba el Evangelio, aquí está lo mejor de lo mejor. Que se acuerdan que eso es precisamente el Reshit, del campo, ¿se acuerdan? Porque eso iba a decir justamente Josué, primicia tiene otro significado. Ujú. Exactamente, sí. Y es que de ahí mismo es un término agrícola, precisamente. Ajá. Es un término agrícola, que tiene que ver con esa parte representativa de lo mejor, con la muestra de lo mejor del campo que se ofrecía precisamente especialmente en la fiesta precisamente en el día de Omer Rashid, ¿ya? De las primicias, como le llamamos. Entonces ya les digo, es un término agrícola que aquí lo están utilizando, precisamente por eso. Entonces era lo que respondía precisamente a la pregunta que les había planteado, ¿se acuerdan? Pero entonces estaría bien decir las primicias del Evangelio de Claro, Jesús. claro, sí, exacto. Exacto. Entonces, fíjense, para no pensar en un punto cero, ¿no? Así como que ¿de dónde comienza el Evangelio del Señor? ¿Ya? Preguntémonos eso, ¿ya? Si yo les diría, ¿de dónde comienza el Evangelio? Una pregunta complicada, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza? No lo sé, con el nacimiento, con el bautismo, con ¿cuándo comienza? Con la primera predicación. ¿Cuándo comienza? Ajá, una pregunta profunda. ¿No es cierto? Y es que no, es que por eso mismo no va por ahí. Más bien aquí lo que Marcos nos enseña no es dónde comienza, sino qué es lo importante. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la primicia? O sea, de todo lo que hizo el Señor Jesús, que no todo quedó registrado, de todo eso que hizo, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo fundamental? ¿Ya? Bien. Eso es. Entonces, fíjense, ahora, ya les digo, si leemos no el principio del Evangelio, sino la primicia del Evangelio, de Yehoshua HaMashiach, ya se entiende distinto. Y resulta que aquí ya hay bastante, ¿ya? Porque les decía, el Evangelio, ya sabemos que Evangelio en griego es Evangelion, ¿cierto? Evangelion, que de manera así bien sencillo es, como se suele decir, las buenas noticias y todo lo malo, ¿no? Pero básicamente es un anuncio, una proclama, ¿sí? ¿Y cuál es la proclama? Y esto es algo muy representativo, porque fíjense que por eso es que mucho la idea que tal vez nosotros tenemos de evangelista es alguien que se para puertas de afuera a hablar en voz alta. ¿Cierto? Es básicamente la idea que podamos tener en general de evangelista, ¿cierto? ¿Ya? Y resulta que es eso en realidad. O sea, por así decirlo, la primicia de la proclamación, ¿ya? De Yehoshua HaMashiach, ¿no es cierto? Es lo que sí. Es todo lo que vamos a ver en los siguientes meses. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bastante distinto. Una vez más, no se está refiriendo a un tiempo, como decir, cuenten desde aquí. No, este es el día cero, el inicio, el comienzo. No, está diciendo, todo lo que les voy a contar es lo más importante. ¿Ya? Eso básicamente es como debemos entender. Una Ahora cosa, bien, Josué, sí, una cosita. Y digamos en sí, tiene lógica lo que tú estás diciendo, porque ¿cuál es el principio del Evangelio? Claro que si le ponemos así, Marcos lo está tomando como principio, si quisiéramos ponerlo, al anuncio profético de Isaías, cuando recordemos que hacia atrás ya se habló tanto de Jesús, del Mesías, está en el mismo Génesis. Y yendo más atrás, estará todavía antes de la creación, que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y en Génesis mismo está hablando del Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si nosotros vemos en el último versículo del capítulo, del capítulo 21 de Juan, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, lo que cada uno de los evangelistas están haciendo es tratando de una forma magistral, digamos, ¿no?
contar a la posteridad la obra de Jesús. Aquí, por ejemplo, en Marcos no vemos, no se habla de su nacimiento, no se habla de su infancia, no se habla de nada de eso, sino que directamente entra a hablar del anuncio que hizo el profeta Isaías y luego comienza ya a mostrar precisamente la obra de Jesús. Entonces, sabiendo que todo lo que está en los evangelios, aún en los más extensos, no relatan todo lo que hizo Jesús, como lo atestigua el apóstol Juan. Entonces, dicho de esa manera, a lo mejor tiene más sentido aquello de la primicia que el principio, porque no es allí donde está iniciando, puesto que ya tiene un inicio anterior mismo. Entonces, eso sí vale la pena que lo tengamos claro para que podamos ir en adelante desde allí respecto de este evangelio, tomando en cuenta todo lo que está diciendo, que no es en una forma cronológica las cosas, sino que resalta los hechos más importantes y en forma bastante sintética. Así, Carmita. Me gustaría, cuando aquí dice el argino, el principio que aquí traducimos y que estamos diciendo la primicia de primicias, el arjí del evangelio de Yehoshua HaMashiach, la primicia de primicias. Si solamente tomamos la introducción del evangelio de Marcos, dice que, perdón, de Juan, dice que el arjí era el logos, y el logos es visto desde la mente hebrea, pues va a significar otra cosa, pero dentro de la, griega, pero dentro de la teología hebrea era la corporeidad de Dios. Entonces pienso que esta primicia de primicias es finalmente lo que por ahí creo que está en Timoteo, donde dice Dios manifestado en carne. O sea, todo esto que voy a hablar es Dios manifestado en carne. Entonces, el cuerpo del Mesías, o sea, Dios, como Eric nos explicaba en Génesis, ¿no? ¿Qué es este Reshit? Que Dios puso su cuerpo como en función del cual hizo todas las cosas, organizó los cielos y la tierra. Y si acaso algo salía mal, como él dice, en esta organización, formación y hechura que Dios estaba haciendo, él pondría su cuerpo, iba a poner su cuerpo como prenda para rescatar todo. Y aquello es lo que ha ocurrido y eso es el secreto, no, es el condumio del evangelio, la sustancia, ¿no? Entonces, de esta noticia de Dios, ¿no? Entonces, quizás centrarnos un poquito hacia allá, en verdad es todo lo que nos va a hablar Marcos, está, ¿cómo decir? 2 puntos después de esta frase, ¿no? El arjit del evangelio de Jesucristo. Pero, o sea, ¿qué es? Dios mismo manifestado en carne, como dijeron los profetas y como como irá diciendo luego, ¿no? Entonces, ¿y por qué era necesario? Pues porque en el arjí de la organización de todas las cosas de los cielos y la tierra, Dios puso su cuerpo en prenda para poder rescatar si acaso se echaba a perder. Aunque es un poco así complicado, ¿no? De hecho, porque hemos pasado un poquito ya por Génesis, algunos quizás un poquito ya lo podemos masticar, pero valdría centrarnos y ir como tocando ese punto, a ver, hasta que algo se nos vaya revelando, ¿no? Así es, sí, y justamente eso íbamos. Sí. Josué, perdone, con el pastor Manuelito, me gustaría que me repita la cita de Juan. Esa frase, le cuento que ayer yo leí esa frase y hoy la lee el pastor Manuelito. Me gustaría que me dé la cita, lo que leyó. En Juan 21,
capítulo 21, versículo 25. Exacto. 1, Sí, gracias. Sí, 21. primera 21, de Juan, 21, primera de 20, Juan. versículo 25. El Evangelio de Juan 21, 21, 25. ahí está, exacto. Ya. ¿De cuál? Sí, oiga, qué hermoso, qué hermoso. Yo nunca había escuchado eso, que si se escribiera sobre la vida de Jesús, no cabería en este mundo la cantidad de libros, ¿sí? Eso es hermoso. Ujú. Muchas gracias. Vale. Ok, entonces fíjense, ¿no? Y ahora, vamos a ver. En estos minutitos que nos quedan, intentemos hacer esto, porque como le decía, Calmita, en realidad es algo que así a primera vista es un poco complicado de entender. Por algunas cosas, entre ellas porque tal vez la concepción que nosotros tenemos o cómo normalmente es enseñado y se ha aprendido de cómo es Dios y todo lo más, tal vez inconscientemente está todavía grabado en la cabeza. Entonces, por eso cuesta un poco. Y además con los términos y demás, entiendo que es complicado. A todos nos costó un poco entenderlo aquello. Pero digamos, hay dos cosas que comprender acá. ¿Ya? Lo primero es que todo se remonta al Génesis. Sí, o sea, no se puede entender, como decía mi papá, el Evangelio, no se puede entender si al menos no comprendemos la primera parte de Génesis. Y se ve que eso es lo que tenía claro el escritor de Juan, o Juan mismo, que habrá escrito el Evangelio de Juan, ¿ya? Que si es verdad que los evangelios tienen un propósito o un tema en común, y es lo que decía Carmita, presentar al Señor Jesús no como hombre, no como judío, no como rey, como normalmente se suele decir, que el uno le presenta como rey, que el otro como tal, no, no, no. No, el hilo común, el centro, ¿cómo se dice? El eje central que tienen todos es presentar al Señor Jesús como Dios mismo aquí en la tierra, ¿ya? Pero eso tiene un pequeño problema, ¿ya? Eso tiene un pequeño problema. Si nosotros decimos que es Dios mismo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que Dios es santo y no es compatible con mucho de lo que hay acá, por no decir con nada, ¿no es cierto? Porque Él es santo y si Él pusiera un pie aquí, todo esto se destruye, ¿no es cierto? Porque está escrito que quién podrá aguantar su santidad y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se explica eso? Es una pregunta muy profunda, muy profunda. Ya les digo, quisiera partir desde aquí. Hay muchas formas de explicar esto. Hoy lo quisiera explicar desde este interrogante, ¿ya? Porque creo que es más masticable así. Entendemos que para nosotros es conocido que el Señor Jesús vino aquí en carne, vino físicamente, por así decirlo. Y sabemos que Jesús es Dios, no es la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, ni nada por el estilo, sino es Dios mismo aquí en persona. Pero partamos de una cosa, como les decía. Dios es inmenso que no le abarque esta creación y demás. Es tan santo que con esta creación pecaminosa, si Él viniera tal como Él es, se acabaría. ¿No es cierto? No hay hombre que le pueda ver a su rostro sin que muera y demás. ¿No es cierto? Pero resulta que Él viene acá con una apariencia que no pasa eso. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ya? Esa es una pregunta por la que quisiera partir. Y eso nos lleva irremediablemente a Génesis. Irremediablemente a Génesis, que tiene en común, como decía Carmita, una palabra o un concepto más que nada en común con Marcos y con Juan. ¿Ya? La primera palabra con la que comienza la Biblia es la palabra Reshit, que es lo que en muchas traducciones traducen comienzo, inicio, principio. ¿Ya? Y se lo toma en un sentido muy literal, temporal. Pero resulta que no. ¿Ya? Resulta que no. Lo que está hablando Génesis es una introducción a algo llamado el Reshit. ¿Ya? Llamado el Reshit. Y para eso tenemos que ver dónde aparece esta palabra Reshit. Antes de saber qué es, tenemos que ver dónde aparece. Una de las ocasiones donde aparece la palabra Reshit, que es el equivalente al Arjí, que estamos aquí estudiando en Marcos, y que es la misma que aparece allá en Juan cuando dice, en el principio, ¿ya? Era el verbo y demás, ¿ya? Es la misma palabra, ¿ya? Y fíjense que en español es la misma, ¿ya? En Génesis, aún en español ponen en el principio, creo Dios. Aquí en Marcos dice el principio del Evangelio. Y en Juan ponen
En el principio era. Ya, aún en español es la misma palabra. Y lo que debemos saber es que en hebreo y en griego es del mismo, no la misma palabra, obvio, pero es del mismo concepto. Detrás está el concepto en griego arjí y en hebreo reshit. Ahora, ¿qué es esto del reshit? ¿Ya? ¿Qué es esto del reshit? Y lo que anotaba nuestra hermana Digna es cierto. Reshit es un concepto agrícola, eminentemente agrícola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era aquello, aquella muestra, hablando en términos estadísticos, ¿no? O sea, esa parte representativa, muy representativa de toda una cantidad de una población, ¿no es cierto? Es una muestra pero una muestra que conlleva lo mejor, como decía Carmita, lo mejor de aquello de donde se toma la muestra. Eso es un reshit, ¿ya? Era una muestra, básicamente. Era una parte importante, representativa, que guardaba todas las características de donde fue tomado. ¿Sí? Eso es reshit en Perdón, términos generales. ¿Sí, hermano Rashid? un poco, Cecito, perdón. ¿Ese reshit era, era cebada o era trigo? Ahí tengo una... De las dos. Era de las dos, depende de lo que hayan sembrado en la época. Pero para la época de Pesaj, lo que se había era el reshit de la cebada, porque el trigo era lo que se comenzaba ya a cosechar a la época de Shavuot. Para Pesaj mayormente era cebada. Porque esos dos, o sea, esas dos semillas, o sea, tienen, o sea, puntos bien marcados y estaba revisando un poquito porque cuando dice que al final separará la cizaña del trigo, ahí es trigo, pero cuando habla de la cosecha, era cebada, entonces también eso, ese tema me gustaría aclararlo bien. Sí, gracias, hermana Becha. No es mucho el tema, ¿no? Pero ya que lo comenta, en la tierra de Israel en la época se sembraba, más bien dicho, la cebada salía más rápido que el trigo. Entonces, para la época de Pesaj se cosechaba la cebada y la cosecha se extendía hasta Shavuot, incluso pasaba Shavuot, ¿ya? Y ya para Shavuot ya estaba el tema del trigo, ¿sí? Así que no está mal, digamos, digamos, en algún momento se pueda haber cosechado las dos cosas juntas, digamos. Pero cronológicamente hablando, primero salía la cebada y después del trigo, ¿sí? Eso, ok. Entonces, volviendo. Yes. Entonces, el reshit es un término eminentemente agrícola, ¿ya? Pero que en la Biblia se utiliza, además de su sentido agrícola, en un sentido teológico, más profundo, ¿ya? Y ahora, ¿qué significa reshit? Ya no hablando en el término agrícola, sino en un término más teológico, más profundo. Sí, Carmita. Quizás un ratito volviendo a eso del término agrícola, nuestro Señor también, Él es la semilla, ¿no? Entonces, Él es la semilla por excelencia, o sea, lo mejor de lo mejor que vendría a ser representativo de la cosecha final, que conforme a las características de esta semilla, que es lo mejor de lo mejor, la cosecha final sería, es decir, la obra de Él en nosotros. Sí, pero no nos adelantemos, ¿ya? Ah, pues que hablando de semilla y agrícola. Sí, no, pero la semilla tiene otro contexto, creo que tiene otro contexto, pero gracias, Carmita, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, es un contexto, es un término que habla de algo representativo. Ahora bien, preguntemos, en Génesis 1:1 y ese versículo no sabemos de memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comienza? Dice, voy a decir como entendemos ahora, diría, en el Reshit creó Dios, ¿ya? Para utilizar el término. Pero hay una particularidad, que todas las traducciones traducen en, y resulta que esa partícula V, con la que con la que comienza la Biblia, ¿no es cierto?, en hebreo, eh, no solamente significa en, dentro de, sino también significa con. Y en algunas ocasiones significa contra, significa, sí, pues, con, en, para, en algunas cosas también, en algunos contextos, ¿ya? Pero todos los traductores y la tradición más antigua está pensando en términos temporales
y no en términos de muestra. ¿Ya? Entonces, fíjense, todos traducen en el principio. Pero ¿qué pasa si no leemos en el principio? Si no leemos, o sea, si no leemos en el Reshit, si no leemos con el Reshit. Cambia. Porque ya no está hablando de un tema otra vez, temporal. Aquí comenzó todo. ¿Ya? Está hablando de que independientemente de cuándo, está hablando de un con qué. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más sencillo, el versículo 1 de la Biblia, el versículo 1, el primer versículo de la Biblia, no establece un punto temporal. O sea, no responde a la pregunta de cuándo se creó, sino responde a la pregunta con qué se creó. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, si yo les preguntaría una vez más, ¿cuándo se creó? Me responderían en el principio. ¿Me explico? Pero si yo les preguntaría, ¿con qué se creó? Ah, con el Reshit. ¿Sí me explico? Entonces, ¿con qué creó Dios? ¿Con qué creó Elohim? El amor entrañable, como ya lo sabemos. ¿Con qué creó? ¿Con qué organizó el Reshit? ¿No es cierto? ¿Con qué organizó Elohim? Todo lo demás. Con el Reshit. ¿El Reshit de qué? ¿Ya? Entonces, por así decirlo, el primer nombre bíblico para Dios es precisamente eso, el Reshit. Porque digamos así, Dios para organizar este mundo escogió los atributos más importantes de toda la plenitud que Él es, escogió los más importantes, lo más representativo, y en virtud de eso se puso a organizar los cielos y la tierra. O sea, este universo, en pocas palabras. Y a ese Reshit, a eso, ya para que no sea un concepto abstracto, después, ahora entendemos que ese Reshit no era otra cosa que una, digamos, digamos así, una corporeidad de todo eso que puede llegar a ser abstracto para nuestro entender. ¿Ya? Porque es como decir, es lo que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, y es algo muy, muy difundido, ¿no? Que, por ejemplo, decimos, Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, si nos ponemos eso a pensar con nuestra mente humana, no se llega a entender. ¿Cómo entiendo que Dios es amor? Entiendo yo que una persona pueda ser amorosa, pero no puedo decir yo, alguien es amor, ¿ya? Porque poniendo otro ejemplo, yo puedo decir que algo es de oro, ¿ya? Y me imagino a algo que está constituido totalmente de ese material, de oro. Pero cuando digo que Dios es amor, ¿cómo se entiende eso? ¿Me explico? Si yo digo que Dios es justo, que Dios es justicia, que Dios es fidelidad, etcétera, ¿cómo entiendo eso? ¿Sí me explico? Son conceptos muy abstractos, muy complicados para nuestra mente, ¿ya? Son muy complicados. Ahora, para hacer fácil la cosa, que Dios precisamente escogió este Reshit, que no es otra cosa que, como decía Carmita, es su cuerpo. O sea, de hecho, Dios tomó una forma corpórea y a eso le llamó Reshit, así, de manera sencilla. ¿Sí? A eso le llamó la primicia. O sea, es decir, de toda la plenitud que es Dios, que es algo a nuestra mente abstracto, muy complicado de entender, ¿ya? ¿Qué hizo Dios para organizar todo el caos que había acá? Sacó una muestra, a eso le llamó Reshit, y eso que la Biblia llama Reshit no es otra cosa que su cuerpo, ¿ya? Su forma corpórea, ¿ya? La forma corpórea de Dios. Y que en virtud de ello, de su cuerpo, de su forma corpórea, que como dirían Colosenses, en él reside la plenitud de la deidad, ¿sí? Fíjense, ese es el sentido de Reshit, ¿ya? Si leemos lo que dicen Colosenses, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Reshit, que dicen que en Jesucristo reside la plenitud de la plenitud de la deidad, ¿no es cierto? ¿El Reshit qué es? Es una muestra. ¿Y qué es eso? Pues la plenitud de la deidad, ¿sí? Así que pues, no, para no hacernos mucho lío, el Reshit no es otra cosa que la forma corpórea de Dios, o sea, la forma representativa de Dios, ¿ya? Pero no por ello menor, sino que en realidad es la forma condensada, si se quiere, de Dios, ¿ya? Una forma más compatible para cierto fin, para cierto objetivo, ¿ya? Básicamente es eso, ¿sí? Ahora,
Ese concepto, fíjense ustedes, se vuelve a utilizar aquí en el Evangelio. ¿Ya? Y se vuelve a utilizar con con esta misma idea de que es algo representativo, que es apto para realizar un determinado fin. ¿Ya? Y por eso aquí vuelve a aparecer en Marcos, Arjí, el Arjí del Evangelio de Yehoshua HaMashiach, el Arjí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Y para no hacernos mucho lío y demás, ¿ya? Porque entiendo que esto puede ser complicado y que tal vez no se entienda a la primera, ¿ya? Porque también nos pasó, también me pasó, no le entendí a la primera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Fíjense ustedes con qué comienza, ¿ya? ¿Con qué comienza el Evangelio de Marcos? Nos está anunciando que va a hablar sobre el arjí del Evangelio, ya nos va a hablar sobre el arjí. Y después dice, como está escrito en los profetas, y comienza a decir, ¿no es cierto? Habla de Juan el Bautista y después habla del Señor Jesús bautizándose. Y se da todo el tema del bautismo y demás. Entonces, qué nos presenta Marcos? Nos presenta al Señor Yehoshua, que es Dios en persona. ¿Ya? Entonces, fíjense, no sé si ya conectamos. Lo que nos anunció en el versículo 1, el arjí, no es otra cosa que lo que nos dice después en el versículo 9, vino Yehoshua. ¿Ya? Nos presenta a Dios en toda su plenitud. Exactamente. ¿Puede ser? Ajá. Ya. Exactamente, pero en un formato, por hablar así, en un formato compatible con esta creación. ¿Ya? Sí. Básicamente Sí. así. Sí. Imagínense, por utilizar una analogía que tal vez no es tan precisa, ¿no? No es tan precisa, pero es como cuando, ¿se acuerdan? Ustedes todos hemos tomado una pastilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Una cápsula. ¿Qué es eso? ¿Nos podríamos nosotros mandar el medicamento purito? No, no lo aprovecha el cuerpo como tal. ¿Qué es necesario? Que vaya en un recubrimiento con algunas otras cosas para que cuando entre, ahí haga su función. Algo así. Ya. Entonces, Yehoshua HaMashiach, en forma física, como lo vemos ahora, es precisamente eso. Es la forma como el Señor se disminuyó, que es lo que nos explica en Colosenses. ¿Se acuerdan que leíamos precisamente en Shavuot? Es la forma como Dios escogió disminuirse para venir a la vez en su plenitud, pero en un formato que no destruya la tierra, que sea compatible con esta creación, para ejecutar plenamente su obra. Así de manera muy sencilla. ¿Sí? Y por así decirlo, entiendo que esto puede ser muy complicado de entender, ¿sí? Pero si le damos un poco de tiempo y lo masticamos y demás, créanme que es mucho más fácil que sostener la Trinidad, en serio. Es mucho más fácil que eso. Si nos pensamos así, es mucho más fácil que sostener mucho de lo que a veces creíamos y tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que estamos diciendo aquí, hay un principio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos precisamente de dónde fue crucificado el Señor del Gólgota, ¿se acuerdan ustedes? Que hacía referencia al Gulgaltá, a la calavera, y que la calavera era el hueso de la cabeza, que era lo más importante, lo más duro, y que precisamente se había entendido que lo más importante del Evangelio, digamos así, o de esa parte, de ese relato, era que Dios podía poner su vida y volverla a tomar. ¿Sí me explico? Entonces, a eso apunta precisamente todo este tema del Reshit, a que Dios, al formato, al cómo Dios iba a ejecutar su obra, de venir Él mismo aquí en persona, de ya no enviar un mensajero, de no enviar ya a un ángel, a un profeta, a alguien, ¿ya? Sino que Él mismo lo iba a hacer, que es lo que anuncian todos los profetas, ¿no? Yo mismo iré a salvarles. He aquí, dice el profeta Isaías, creo que haré una obra en sus días que cuando la cuenten no la van a creer. Y claro, es increíble, y ahí sí queda el término, que le digan a alguien, ¿no es cierto? Que digamos nosotros, fíjense, es que Dios mismo vino, se disminuyó a tal punto que guardando todo su esencia, ¿no es cierto? Aparentaba una figura humana, pero no era humano, era Dios mismo, ¿ya? O sea, eso le cuentan ustedes a cualquier persona y no le cabe en la cabeza. Y no le cabe y no le va a caber en la cabeza. Y es más, y si le tratamos de explicar esto a cualquier otra persona que no sea del entorno,
No se puede. Me explico, no se puede. Porque en realidad, como diría el apóstol Pablo en Corintios, las cosas espirituales estas se disciernen espiritualmente. ¿Sí? Así que digamos, para nosotros, de manera sencilla, y por eso les decía, ¿no? Si avanzamos al versículo 2, démonos por satisfechos, ¿ya? Precisamente es por eso, por la riqueza que hay en una palabra, en este específicamente, y que es el problema, digamos así, o la cuestión, el asunto, que se abre cuando se estudia todo evangelio. ¿Cómo es que Dios vino acá en persona? ¿Cómo pasó eso? Si Dios es tan magnífico, tan santo, tan puro, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vino de alguna manera a este entorno que es todo lo contrario a él? Y se desenvolvió de alguna manera, digamos, normal, ¿cierto? Como cualquiera de nosotros aquí, ¿ya? Ese es un problemón, ¿me explico? Ese es algo que a la cabeza, al cerebro humano no le cabe, ¿ya? Pero nosotros hemos aprendido, por gracia del Señor, ¿no es cierto?, que eso precisamente es una de las atribuciones, o los atributos, de las características que a Dios le hace Dios, de poder, como se dice, reducirse, ¿no? Que tiene la capacidad de minimizarse guardando todo, tiene la capacidad de enrechitarse, por así decirlo, ¿ya? Tiene esa capacidad, esa es una de las características de Dios, que siendo todo, ¿no? que siendo la población, se hace muestro, ¿ya? Eso es básicamente. Y con eso muestra, y es lo que todos, digamos, los que hemos de alguna manera hecho alguna tesis, alguna cosa así, ¿no es cierto? Es lo que nos dicen, vea, su población es inmensa, usted no puede trabajar con todos, coja algo con lo que se pueda trabajar. ¿Ya? Es un término bastante estadístico en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense, el Reshit, ya les digo, la población, Dios en su plenitud es algo que no se abarca, no se logra entender y cualquier nosotros nos morimos intentando descifrar algo de eso, ¿no es cierto? Pero vino en un formato, en una forma comprensible, ¿ya? Un formato comprensible, una forma disminuida, pero que, o sea, disminuida digamos, en cuanto al formato que era compatible con esto, ¿no? Pero adentro era todo. O sea, en términos tecnológicos era el formato zip, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Era el formato zip, no sé si de pronto todos algunos estamos familiarizados, ¿no? Más o menos desde eso. Sí, no sé si ustedes han visto de pronto algún programa, alguna película, si alguna cosa que es un archivo muy, muy pesado, ¿ya? Y para poder enviarlo, trabajar con eso, se le comprime, ¿ya? Entonces lo que nos llega es un archivo mucho más ligero, más livianito, pero que cuando usted le abre tiene toda la información adentro, ¿ya? Es eso, fíjense que ahora un poco la tecnología nos ayuda a comprender un poco más esto, ¿no? Entonces es el formato zip, alguna cosa así, ¿ya? Fíjense que ahora ya hay más herramientas para eso, ¿sí? Entonces de eso hablo, de eso hablo. Y ya para la siguiente semana vamos a ver que nos enfrentamos a otro problema, ya que los evangelios nos solucionan y que ya lo abordamos en Mateo. Y es el problema de, bueno, y con tantas formas que a la época que el Señor Jesús vino, había de entender la palabra, ¿con cuál iba a estar de acuerdo el Señor? ¿Ya? Porque es lo mismo, y es lo que decíamos, ¿se acuerdan en su momento en Mateo? Hoy, hablando en el ámbito cristiano y demás, estamos en un escenario no muy distinto a aquel en el que el Señor Jesús habría venido, en el sentido de que hay un montón de formas de entender la palabra, cada cual diciendo que es la auténtica, e incluso condenándose los unos entre los otros, ¿ya? Lo mismo, y en ese entorno, un entorno similar al nuestro en este sentido, es que viene el Señor. Y el Señor Jesús, con el bautismo de Juan y todo lo demás, responde a esta pregunta. Ahora, de todo el abanico de opciones que hay aquí, ¿cuál es la propia? ¿Ya? Y como ya lo vimos en Mateo, la respuesta del Señor Jesús va a decir ninguna. Tengo que retomar y restituir lo que se dejó hace mucho tiempo. Y por eso fue necesario un Juan. ¿Sí? Entonces, de eso hablaremos Dios mediante la siguiente semana, el próximo viernes. Entonces, fíjense que esta primera oportunidad que el Señor nos ha permitido para estudiar el Evangelio según Mateo, precisamente lo había presupuestado así,
para que sea una buena introducción a todo lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. ¿Sí? De aquí en adelante, Dios quiera que fluyamos un poco más. ¿Sí? Pero como sabemos, no es una cuestión de carrera, sino de que se vayan afianzando los temas y demás, y poder disfrutar también de este libro. ¿Sí? Y ya les digo, tiene esta virtud de que contiene lo más importante. ¿Sí? Y fíjense, ¿acaso, les pregunto yo, no? ¿Acaso no es lo más importante saber que Dios mismo vino acá? Que Dios mismo vino acá. O sea, que no es que mandó un segundo, un tercero, no. Dios mismo vino acá. ¿Sí? Fíjense. Eso es el arjí, eso es la primicia, eso es lo más importante. Y es lo que recuerda, ¿se acuerdan de lo que leíamos precisamente en Corintios? Perdón, en Colosenses. Lo que primerito les recuerda, no se olviden del Señor Yahushua, que Él vino, que Él murió, que tal, que Él es Dios mismo. Es eso. ¿Ya? Es eso precisamente. Y de eso es lo que habla, y con lo que comienzan, digamos, todos los evangelios. Porque es como decir lo fundamental. Es lo que dijo, lo que dijo precisamente Pedro cuando le preguntan, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres Mashiach. ¿Ya? Es eso. Entonces, el punto de partida para todos nosotros, si se quiere así, es estar claros, ¿ya? Estar conscientes, si se quiere, que Yehoshua, que Jesús, como le decimos, como le hemos conocido, ¿no es cierto? Jesús no es, sino Dios mismo aquí en persona. Dios mismo haciendo lo que Él dijo que iba a hacer, desde tiempos antiguos. Que no es otra cosa que Él mismo venir a enderezar las cosas y a dar su vida al punto, a hacer bien las cosas al punto de dar su vida en virtud de todo su pueblo. ¿Sí? En pro de todo su pueblo. Y no solo ahí, sino resucitar e ir, como dice Juan, ¿no? A preparar lugar para todo su pueblo. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Así que miren ustedes que Marcos nos va a dar, Dios mediante, mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que enfatizar y demás, y repasar. ¿Sí? Entonces, espero haber sido claro. ¿De acuerdo? Si no tenemos preguntas, podemos ir terminando. Hermana Lolita. Muy buena enseñanza, mi hermano Jesucito. Increíble. Bendito Dios. Josué, Amén. pero Josué, en sí, ¿cómo quedaría la primera partecita de Marcos, pues, no? ¿Cómo quedaría? Muy buena pregunta. La primera parte de Marcos, sugerencia, ¿no? No digo que esto esté escrito en piedra, pero sugerencia con el objetivo de que nos detone todo lo que hemos conversado ahora. ¿Ya? Podría ser así. La primicia del Evangelio de Jesús el Mesías, si quiero. ¿Ya? Con el objetivo, ya les digo, no con la intención de que sea una traducción textual, literal y tal, sino con la intención de que nos detone todo lo que seguramente les habrá surgido, les habrá despertado a los que leían este libro en su momento. ¿Sí? O sea, básicamente, por decirlo así, Marcos es la ficha mnemotécnica. De que es la ficha mnemotécnica donde se pone lo más importante, que eso me hace acuerdo de todo lo demás que tengo que saber, básicamente. Ajá. Y recordemos, ¿no? Que eso que dice Hijo de Dios no necesariamente está en el versículo 1. Por eso leí solo hasta Jesús del Mesías. ¿Sí? Bien, sí, eso. Entonces, Dios mediante, la siguiente semana hemos de estar leyendo un poco más del capítulo 1, ¿sí? Así que les recomiendo que igual podamos leer el capítulo 1 y por qué no avanzarnos un poco más del 2 y tal, y repasar lo que hemos conversado ahora para aprovechar también, ¿sí? Y que Dios no permita que sean palabras del viento, sino que se queden en nuestros corazones, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, creo que podemos terminar así. Bendito Dios.